Hay momentos en la historia del arte donde un pincel se convierte en bisturí, donde un lienzo se transforma en espejo del alma humana. Francisco de Goya no solo pintó cuadros, diseccionó la condición humana con una precisión que todavía nos inquieta hoy. Bienvenidos a Rumpelstiltskin 3, donde exploramos las profundidades del pensamiento humano. Hoy comenzamos una serie especial. Reflejos del alma, filosofía en la pintura. Nuestro primer guía en este descenso será Francisco de Goya, un hombre que vivió entre dos mundos, la luz de la ilustración y las sombras de la guerra. ¿Qué sucede cuando la razón se duerme? ¿Qué monstruos emergen de nuestras pesadillas colectivas? Goya no solo respondió estas preguntas, las pintó. Acto 1. El hombre y su época. Para entender a Goya, debemos situarnos en su contexto. Imaginen la España de finales del siglo XVIII, un imperio en decadencia, una sociedad dividida entre la tradición y las nuevas ideas ilustradas que llegaban de Francia. Francisco José de Goya y Lucientes nace en 1746 en Fuendetodos, un pequeño pueblo aragonés. Pero este hombre aparentemente común estaba destinado a convertirse en testigo y cronista de una de las épocas más turbulentas de la historia occidental. Goya asciende socialmente hasta convertirse en pintor de cámara de Carlos IV. Aquí vemos la primera paradoja, el artista que criticará despiadadamente el poder, viviendo precisamente de ese poder. Pero algo fundamental sucede en la vida de Goya que transformará no solo su arte, sino su visión del mundo. Una enfermedad misteriosa en 1792 lo deja sordo. Y aquí, queridos espectadores, encontramos nuestro primer elemento filosófico clave. Nietzsche escribió: "Lo que no me mata, me fortalece". Pero la experiencia de Goya sugiere algo más complejo: lo que no nos mata, nos revela. La sordera de Goya no solo lo fortaleció, lo obligó a mirar hacia adentro, a descubrir los sonidos del silencio interior. Acto 2. Los caprichos, la crítica de la razón práctica. En 1799, Goya publica Los Caprichos, una serie de 80 grabados que funcionan como una radiografía despiadada de la sociedad española. Pero no nos engañemos, esta no es solo una crítica social, es una indagación filosófica profunda. Detengámonos en la imagen más famosa. El sueño de la razón produce monstruos. Un hombre duerme sobre su mesa de trabajo mientras criaturas nocturnas lo rodean. ¿Qué nos está diciendo Goya? Kant, contemporáneo de Goya, escribía sobre los límites de la razón humana. Pero Goya va más allá, nos muestra que la razón no es solo limitada, sino frágil. Cuando se duerme, cuando la abandonamos, no encontramos simplemente vacío, encontramos monstruos. Observen estos otros caprichos: la superstición, la ignorancia, la hipocresía religiosa. Pero fíjense en algo crucial: Goya no presenta estos vicios como externos a nosotros. Los monstruos no vienen de fuera, emergen de nosotros mismos. Aquí Goya anticipa lo que Freud desarrollaría más de un siglo después: el inconsciente no es un territorio neutral. Está habitado. Y sus habitantes no siempre son amigables. Pero si los caprichos nos muestran los monstruos de la vida cotidiana, lo que viene después nos confrontará con algo mucho más perturbador: los monstruos de la historia. Acto 3. Los desastres de la guerra, el mal radical. En 1808, Napoleón invade España. Goya, testigo directo de la Guerra de Independencia, crea una de las series más devastadoras en la historia del arte, Los desastres de la guerra. Y no hay remedio. Nos muestra un fusilamiento. Pero observen, no hay héroes ni villanos claramente definidos. Solo hay víctimas y verdugos intercambiables. Kant habló del mal radical, la tendencia humana hacia la destrucción que parece inherente a nuestra naturaleza. Goya no filosofa sobre esto, lo documenta con una precisión que duele. Miren esta escena de violencia extrema. Goya no glorifica la guerra, no la romantiza. Nos muestra su verdad desnuda: la guerra no es épica, es obscena. Hannah Arendt escribió sobre la banalidad del mal. Goya, sin conocer este concepto, ya lo había pintado. Sus verdugos no son monstruos evidentes,
son hombres ordinarios haciendo cosas extraordinariamente terribles. Pero quizá lo más perturbador de los desastres no es la violencia que muestran, sino la pregunta que nos plantean. ¿Somos nosotros, en circunstancias extremas, capaces de lo mismo? Acto 4. Las pinturas negras, el abismo interior. Entre 1819 y 1823, ya anciano, sordo y desilusionado, Goya pinta directamente sobre las paredes de su casa una serie de obras que hoy conocemos como las pinturas negras. Saturno devorando a su hijo, es quizás la imagen más perturbadora de toda la pintura occidental. ¿Qué representa? El tiempo que devora el futuro. La revolución que destruye a sus propios hijos. O algo más primordial y aterrador. Schopenhauer, contemporáneo de Goya, escribió sobre la voluntad ciega que nos impulsa hacia la destrucción. El Saturno de Goya es la perfecta ilustración de esta idea, una fuerza que devora sin razón, sin propósito, movida solo por un impulso terrible. Las demás pinturas negras nos muestran un mundo donde la razón ilustra ha fracasado completamente. Aquí no hay mensajes morales, no hay esperanza de redención. Solo hay la verdad desnuda de la condición humana. ¿Por qué Goya pintó estas obras en las paredes de su casa? Porque no eran para el público. Era su diálogo íntimo con el abismo. Y el abismo le devolvía la mirada. Acto 5. La modernidad de Goya. ¿Qué hace moderno a Goya? No solo su técnica, que anticipa el arte contemporáneo, sino su honestidad brutal sobre la naturaleza humana. Goya nos enseña que el progreso no es lineal, que la civilización es más frágil de lo que pensamos, que los monstruos no desaparecen con la educación, simplemente cambian de forma. En nuestro siglo XXI, cuando vemos violencia en las noticias, populismo político, manipulación mediática, podríamos preguntarnos, ¿qué pintaría Goya hoy? La respuesta inquietante es que probablemente pintaría lo mismo. Porque la lección de Goya trasciende su época, la razón es frágil, los monstruos son eternos, y nuestra única defensa es mantenernos despiertos. No para evitar a los monstruos, sino para reconocerlos cuando aparezcan. La próxima semana continuaremos este viaje hacia los abismos del alma humana con otro artista que se atrevió a mirar donde otros no querían ver. Gracias por acompañarme en Rumpelstiltskin 3. Y recuerden, cuando la razón se duerme, los monstruos despiertan. Mantengámonos vigilantes.